Como lo anunciamos, ya está con nosotros el economista, vaya con economista, ya me corrigió, el arquitecto Octavio Villacreces, ex concejal del municipio de Guayaquil, quien ya está listo para empezar este diálogo, pero para que empiece el diálogo va a ir la primera pregunta y otras preguntas más de mi compañera Loli Páramo. Sí, gracias Jaime. Y bueno, en esta parte yo le agradezco mucho la presencia al arquitecto, porque bueno, le tocó vivir la concejalía en un momento también muy conflictivo, fue minoría en una concejalía, también tuvo que afrontar batallas cotidianas con personas que también jugaban un poco sucio en el tema cotidiano del tratamiento de ordenanzas y reglamentos para la ciudad. Por eso, mi admiración por usted, Octavio. Ahora, paso a preguntarle, ¿de qué manera es contraproducente que la mayoría de los concejales sean del mismo partido que la principal autoridad, como para omitir cosas, callar cosas, para no afectar a la ciudad, para no afectar a la autoridad? Y más bien con esos silencios u omisiones, afectar a la ciudad, al bienestar del ciudadano. Eso yo quiero más bien preguntarle la lectura que usted hace del entorno actual, de lo que pasa en el municipio de Guayaquil y los concejales, y si se está trabajando o no en favor, en bienestar de la ciudadanía guayaquileña. Buenos días. Buenos días, Loli. Buenos días, Jaime. Buenos días, ecuatorianos que me escuchan. Quiero agradecerles profundamente la invitación a este espacio que me permite prácticamente reinsertarme a la vida política del Ecuador en esta coyuntura. Hablar del Consejo Cantonal de hoy, con todo respeto, no es lo mismo que hablar del Consejo Cantonal del año 2007. Yo fui concejal de Guayaquil en el año 2007 y fui reelecto en el 2009. Y fui concejal de Guayaquil por 5 años, 4 meses. Y las cosas han cambiado. Yo no creo que sea el discurso típico de que los alzamanos. Yo creo que es beneficioso para una tienda política o para un alcalde o alcaldesa tener una mayoría en el Consejo Cantonal. ¿Por qué? Porque le permite hacer y concretar su línea política, su visión política al respecto de lo que es Guayaquil. Ahí habría que analizar si lo que hacen o lo que dejan de hacer o los errores que cometieron les sirve o no les sirve a la ciudad. Eso es un análisis diferente. Yo viví en esos 5 años, 4 meses, 2 etapas muy diferentes. Cuando entré en el 2007, Octavio Villacreces era un concejal por Alianza País. Yo era Alianza País en esa época. Y no era nada sencillo porque lo que se conoce de los socialcristianos es que son, con todo respeto, te dicen, ten cuidado, hay gente mala. Hay gente mala y hay gente buena en todos los sectores. Yo les llamo en la ciudad la gente doble K. Entonces había que tener cuidado y yo estaba experimentando lo que significaba ser un legislador y un fiscalizador de la ciudad. No fue sencillo. Asistir a una sesión de consejo cantonal los días jueves a la 1 de la tarde, yo puntualito, 5 para la 1, estaba sentadito en mi silla asignada y venía desde la noche del día martes revisando el orden del día con todo el legajo de documentación que te entregan para justamente entender y poder encontrar alguna cosa que tú no logras entender y hacer el ejercicio de la fiscalización. Fue muy difícil porque además de asistir a una mesa de 15 o 16 personas, incluido el alcalde, secretario, había más de 100, 120 personas en el auditorio, funcionarios públicos o funcionarios municipales y además simpatizantes del Partido Social Cristiano
que en momentos de Claro. querer intervenir, levantar la mano, recibía en la segunda instancia muchos abucheos. Fue muy complejo, fue un territorio muy Octavio, hostil. a eso justo yo me refería por la admiración que siempre he sentido por usted, por Muchas el gracias. papel y la firmeza con la que desempeñó su papel a pesar de los embates que sí recibió. Vea, parece ser que dos alcaldes han caído en desgracia, el alcalde Yunda y la alcaldesa. Y llega el tema de la alcaldesa en un momento en que se decía por qué parece que solamente se cuestiona al alcalde Yunda, por qué no pasa nada con la alcaldesa hasta que los reflectores se empezaron a encender sobre ella. Particularmente hay evidencia de irregularidades en las paredes, las podemos ver, todo es evidente. Su análisis al respecto de la actual situación, de la actitud de la alcaldesa. Entendemos el silencio actual del abogado Jaime Nebot, está prefiriendo simplemente. Sé que lo están invitando a entrevistas, sé que las está rechazando, está siendo prudente para no pronunciarse en su caso muy delicado, en el cual tiene que responder y tiene que defenderse ella misma, la alcaldesa Cintia Viteri. Usted como ex concejal, ¿qué lectura hace del comportamiento de ella como alcaldesa y también de lo que puede pasar de aquí en adelante una vez ya que ella por fin ya se presente a la fiscalía y empiece estos procedimientos? Ya ella ha empezado indicando que, bueno, algunos contratos que simplemente se van a suspender. En el tema de las firmas, antes de darle el paso a Jaime con este tema, el paso de las firmas, cuando ella ha determinado que no es totalmente responsable ella, sino que hay otras firmas responsables. Pero que sepamos, la firma de ella es totalmente trascendente, además que copa toda una página. Y finalmente es la firma de ella la que dirime todo. Es la firma final, la firma que resuelve, la firma responsable. Su opinión, Octavio. Muchísimas gracias por preguntarme y darme la oportunidad de traer mi opinión. Primero, las cosas, como les dije, han cambiado. Las redes sociales en mi época no son como hoy son. Segundo, cuando yo fui concejal, conocí que había mucha amistad, de excelentes relaciones públicas con los medios de comunicación, inclusive con algunos reporteros. De tal manera que las cosas que quedaron escritas en las actas, no todas fueron divulgadas a la opinión pública. La situación actual es absolutamente coyuntural. Varias palabras, por ejemplo, ¿por qué aparece este enfrentamiento contra la alcaldesa de Guayaquil después de elecciones? ¿Por qué no fue antes? Hay intereses creados, hay que preguntarse, hay intereses creados en la gente que está haciendo estos embates, ahí están los K, estos embates por redes donde no respetan hombre, mujer, no respetan nada y te pueden destruir de la noche a la mañana con las redes sociales. Es verdad lo que usted dice, probablemente la alcaldesa no es la que firma el contrato. La máxima autoridad del municipio es el Consejo Cantonal, pero todo lo que se hace y lo que se ha hecho desde el año 1992 pasa por conocimiento, como pasó por conocimiento del ingeniero Febres Cordero, del alcalde Nebot y de la actual alcaldesa, pasa por conocimiento de las autoridades. Yo escuché en una entrevista a la alcaldesa diciendo: yo no he cometido ninguna falta en lo personal, pero esto no es un tema personal, es un tema político-administrativo, donde el responsable de la administración municipal no es un subalterno, no es un director departamental, no es precisamente un concejal, porque las decisiones finales las termina tomando el alcalde, la última autoridad. De hecho, es el representante de la ciudad, por lo tanto, no puede decirse que no conoce, y en lo personal yo no he cometido ninguna falta. Todo lo bueno y todo lo mal hecho y todo lo malo que pase
tiene que ser asumido por el administrador de la ciudad con todo respeto. Se quedó congelada. Bueno, en todo caso, vamos a seguir nosotros acá con el arquitecto Octavio Villacreces. Arquitecto, ya entremos un poco en materia sobre lo que está pasando en Guayaquil, las denuncias que son públicas. Y justamente hemos invitado aquí a este espacio a una concejal que actualmente todavía está ejerciendo el cargo. La semana pasada conversábamos con ella, donde yo le preguntaba que qué pasaba en el municipio de Guayaquil, por qué tantas denuncias en este momento y qué están haciendo los concejales, por qué los concejales no están fiscalizando. Y ella me decía que siempre ha venido pidiendo el POA y el PAC al municipio durante sus 2 periodos. Creo que ella va a tener o está cumpliendo ya con el segundo periodo, pero dice que el municipio nunca le entregaba el POA y el PAC. Le pregunto a usted, porque usted también fue concejal, y no sé si a usted sí se lo entregaban. Esa afirmación que hace el lídice es realmente muy cierta. A usted le entregan una carpeta con el presupuesto y por rubros. Tiene el presupuesto, pero no sabe usted los componentes y los contenidos de todos los rubros. No lo sabe, no se lo entregan. Hay un hermetismo muy fuerte, parece, hay más sigilo que en un banco. Enterarse de todo lo que está pasando en términos de POA es muy complejo. Tendrías tú que hacer una pesquisa, una investigación dirección por dirección para ver si es que te dan o no te dan la información. Pero vuelvo a mi época, porque no puedo hablar de la actualidad. De hecho, cuando yo fui concejal, no había, la única silla que yo tenía para sentarse era la que tenía el Consejo Cantonal. Uh-huh. En ese Consejo Cantonal, donde cuando había sesión, inclusive, esa silla fue pateada por asistentes al evento. Asistentes, funcionarios o no funcionarios, o gente de simpatizantes de los sectores populares. Te pateaban la silla. ¿Te la pateaban por qué? ¿Cuando usted estaba sentado? Sentadito ahí yo adquiría la calidad de estatua, porque solo en un recinto de más de 100 personas, totalmente adversarios a ti, se producía en mí una sensación de estrés. Porque usted cuestionaba siempre algunas cosas que de pronto no estaba de acuerdo. Sí, de hecho nuestra visión política y diferente al alcalde de ese momento es y siempre ha sido diferente. Pero, y la gente que iba ahí sabían que yo era el único concejal, entre comillas, de oposición. Entonces no era muy bien tratado, no era muy bien... ¿Usted era el único de cuántos? De 14. Usted es el número 15. Yo era el número 14, creo. Porque siempre tienen que haber un impar, ¿no? Con el alcalde, pues. El alcalde es el dirimente. Es el quinto, el 15. Exactamente. Había 2 o 3 de Sociedad Patriótica, había creo que de PRIAN y el resto eran social cristianos. Pero eran obsecuentes con los social cristianos. Entonces, obtener información era muy difícil. Muy difícil. Realmente no todo venía en las órdenes del día, en estos mamotretos, y tú tenías que investigar por tu cuenta. Es más, digo yo, contestando la pregunta de la claqueta, hubo fiscalización, por lo menos de mi parte sí hubo fiscalización, sino que las cosas son diferentes. Pero una golondrina no hace el verano. No, sí hace verano. Y tengo una explicación para eso. Hoy usted tiene el celular en la mano. Si usted está actuando, usted está conectado a redes, inmediatamente está informando de lo que usted es un medio que tiene en la mano. Lo que está denunciando. En el tiempo que yo era concejal no existía eso y los medios... ¿Y cuál fue el costo de todo lo que usted hizo y la oposición que hizo dentro del municipio? Bueno, yo
al fin del día el resultado siempre fue provechoso para mí como arquitecto. Yo hice una especialización en urbanismo, como experiencia fue enorme, fue más productiva que una maestría, no favorable en términos probablemente políticos, porque yo era de oposición, pero sin embargo el hecho de haber sido maltratado, agredido, violentado con sangre, empujado casi. ¿Quién lo agredió a usted? A traición fue un concejal social cristiano, a traición. Fui agredido por denunciar que él había sido declarado insolvente y no aplaudir cuando él hizo su discurso de despedida. Fui agredido por el ex concejal, de manera cobarde realmente, del ex concejal Arrobadito, ¿no? Después de haberme agredido, porque yo lo había denunciado, sin decir su nombre, había sido declarado insolvente. Yo lo dije que eso no era saludable ni para el consejo ni para el concejal, porque si yo hubiera sido declarado insolvente seguramente el consejo cantonal me expulsaba. Pero como él se quedó picado, terminó su discurso, me lanzó un golpe porque yo no aplaudí al terminar su discurso. Entonces me dijo, aplaude, pijue, pip, y me soltó un golpe aquí en la boca, sangre, y después de eso yo no le devolví el golpe porque vi que ya los medios estaban sobre mí y probablemente si yo le devolvía el golpe el agresor hubiera sido yo. Entonces, digo yo, lo que yo dije, o lo que yo hice, o lo que denuncié, por ejemplo, denunciaba yo por qué el Consejo Cantonal, o por qué el Consejo Cantonal aprobaba que el municipio le entregue plata a la Contraloría General del Estado. Y comparaba cómo uno de los dos equipos... O sea, el presupuesto del municipio también tenía que de ahí sacar algo para la Contraloría. ¿Para qué rubros? Bueno, de lo que yo recuerdo, estamos hablando de hace algunos años atrás. ¿Estamos hablando de cuántos años? 2005, 2007, 2008, 2009, por allí. 14 años. El municipio decidió darle dinero a la Contraloría General del Estado para que construya supuestamente unas aulas de capacitación en el edificio de la Contraloría. Entonces, yo no encontraba coherente aquello, pero eso tenía que aprobarlo el Consejo Cantonal. Yo era un voto, yo simplemente me oponía a aquello y pedía explicación por qué el equipo local tiene que pagar los zapatos del árbitro, por qué el municipio tiene que entregarle plata a la Contraloría General del Estado. ¿Qué quiere decir eso ahí? Es que tú no puedes ¿Qué al lectura árbitro, le puede dar usted al árbitro ¿Qué significa para usted eso? de la actuación de la administración, tú no puedes, no, desde mi punto de vista, puede ser legítimo, o yo no sé si es legítimo o legal. ¿Y quién pero, era Contralor en ese entonces? Uy, no recuerdo. Carlos Poli. No, seguramente, pero la Contraloría era obsecuente y tenía supuestamente funcionarios de la Contraloría trabajando también dentro del municipio. Pero, por ejemplo, $80,000, ¿por qué? Entonces, eso no se dice en los medios, ni se dijo en los medios. Nadie me tomó en cuenta. ¿Y usted sí lo dijo? Pero por supuesto, sí, público. en la sesión del Consejo, yo me opuse a que $80,000 vayan a la Contraloría General del Estado, por poner un ejemplo. En otra ocasión, denuncié que gratis se le estaba haciendo en el kilómetro 20 vía la costa 1.200 metros de asfalto al ingreso donde quedaba una pista de avionetas. ¿Por qué? Fui, tomé fotos, lo denuncié en la sesión de consejo. ¿Salió en los medios de comunicación? No, pues. Y un día me entrevistó Carlos Vera y él me decía, pero claro, ¿cómo vas a poder, digamos, hacer opinión pública de esto si los medios son obsecuentes? ¿No les interesa? No les interesaba ¿Por qué no les interesa? mis denuncias. Porque seguramente tenían algún tipo de buenas relaciones y amistosas relaciones, favorcitos probablemente, que periodistas o medios de comunicación, inclusive a veces con todo respeto, alguno que otro reportero recibía del municipio. Entonces, denunciar no fue difícil, fiscalizar fue difícil.
porque yo no tenía la capacidad mediática para hacer lo que hoy se puede hacer por redes. Pero yo hice mi pelea, ¿no? Yo denuncié muchísimas cosas, pero ya eso es tiempo pasado. Pero sí se fiscalizó. Incluso, una de las cosas que yo más denuncié fue la falta de aguas lluvias o sistemas de aguas lluvias que carece la ciudad. Y eso es un tema que hay que explicarlo muy bien, mi querido Jaime. Muy bien. Yo quisiera que... Bueno, al final vamos a tocar ese tema. Sigamos con la situación que está pasando en el municipio de Guayaquil. Le pregunto a usted porque usted estuvo dentro del municipio como concejal fiscalizador y fue uno de los que siempre denunció, como usted lo está diciendo, lo decía hace un momento. En este momento que estamos viviendo una situación de pandemia, de crisis económica en el país, el municipio, la alcaldesa ha decidido invertir recursos en pintar paredes con ciertas frases o pensamientos. Arquitecto, se han pintado 50 paredes en Guayaquil. Le consulto a usted si esto se justifica. Está bien que hay que invertir en cultura, pero se justifica invertir recursos, pero recursos más o menos con un costo alto. Hablamos de $400,000 en esta temporada de pandemia. No, no se justifica. Desde mi punto de vista, con todo respeto, no se justifica. No es una cuestión solamente de ética, sino que es una cuestión de prioridades. Y no necesariamente es porque se hagan estos afiches o estos murales. Las necesidades de Guayaquil no precisamente son, en esta época de pandemia, el tema de no necesariamente las pruebas, no necesariamente las vacunas, que la está haciendo el Ministerio de Salud por intermedio de la estructura municipal, y eso no se dice, pero siempre el municipio social cristiano aprovecha las oportunidades para algún tipo de beneficio político siempre recibir. Yo voy más allá, mi querido Jaime, y la ciudadanía tiene que saberlo. Para mí, y les cuento como historia, un día yo era entrevistado por Javier Benedetti y él me contó que el ingeniero Febres Cordero, cuando fue alcalde, un especialista le dijo, que conoció Guayaquil, le dijo, un día esta ciudad te va a estallar en la cara, por su marginalidad, por sus deficiencias de los servicios básicos. La ciudadanía tiene que saber que Guayaquil no cuenta con un 45% más o menos de sistema de aguas lluvias. Entonces, cuando en esta ciudad, todos lo conocemos, todos los guayaquileños sabemos, y la costa también, cuando llueve, donde no hay aguas lluvias, se empoza el agua. Donde hay redes, el agua se va, en 2-4 horas se va el agua, pero donde no está el agua, 4 horas, 6 horas, 2 semanas, y ahí llega dengue, zika, chikungunya y todos los otros contaminantes, más el invitado no querido, COVID, sucedió lo que sucedió en la pandemia del año pasado. Hubo tanto muerto por COVID que no se supo, por dengue, por chikungunya, que fueron a los servicios de salud saturados por el COVID, obviamente se fueron quedando en la mitad del camino y en la vereda. Entonces, para mí, el municipio de Guayaquil, históricamente, por las falencias del servicio de aguas lluvias, no ha cambiado. O sea, sigue siendo insalubre. Yo tengo que recordar que cuando yo crecía en el barrio del Seguro y nos ponían las aguas, se empozaba y ahí aparecían las cucarachas de agua, unos bichos de este porte, ¿no? Y otros pequeños más duros. Eso sigue sucediendo en los sectores marginales de Guayaquil. Y desde ahí está la cosecha de tanta muerte en Guayaquil. Y para mí es corresponsable con el gobierno central. El municipio es corresponsable de la mortandad que hubo en la pandemia en Guayaquil, producto de la insalubridad en los sectores marginales. Correcto. Estamos dialogando con el arquitecto Octavio Villacreces, ex concejal. Perdón, Jaime. Y después porque ellos saben esto,
¿Por qué no atendieron? Tuvieron un año para prevenir a la gente con sistemas para que las pozas que se hacen en los sectores marginales por lo menos tengan petróleo para que no se reproduzca el mosquito. Bueno, justo de la mano con el gobierno central, Malateón, ventiladores, mosquiteros para proteger a la ciudadanía del dengue, del Zika, el chikungunya, más el COVID, que lávate las manos. ¿Con qué, pues? ¿Con qué te lavas las manos? Pero sí se ha invertido en hacer pintar paredes en sectores donde ni siquiera llega la obra pública. Exacto. Hay calles destrozadas y en esos sectores han ido y han pintado esas paredes que cuestan 8.000 y hasta $18.000 por pintarlas. 15 hasta $30 el metro cuadrado. Realmente, para mí, primero que nada, independientemente de que sea bonito o no, no tienes que maquillarte, tienes que arreglar tu sistema. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de pintura? Hablan de 8, 15 en estos costos. El de pintura normal cuesta entre $1.50, $3.50 el metro cuadrado de pintura. O sea, han sobrepagado. Bueno, probablemente es un costo diferente. Tal vez la pintura es una pintura que no sale. Probablemente, no, de todas maneras tiene que ser una pintura para ser expuesta al medio ambiente. Pero ese no es el problema es las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de atender la pandemia, la necesidad de la gente? ¿Cuál es la necesidad de un cuerpo humano? Resolver tus problemas de alimentación, de salud. De circulación, del sistema nervioso. No maquillarte. No maquillarte. Y digo esto porque yo comparo a la ciudad como un cuerpo, como un órgano vivo, que necesita todo lo que necesita un cuerpo humano. Cuando una ciudad está cayendo en un 40% con dengue por falta de la infraestructura de aguas, lluvias, yo no puedo invertir en maquillaje. Con todo respeto, no puedo invertir en maquillaje. Es cuestión de prioridades, pero mucha gente, y los social cristianos en especial, sus prioridades son las prioridades políticas. ¿Qué hago que se vea? ¿Dónde cotizo y dónde cosecho aplausos? Esa es la visión, no precisamente el buen vivir. De hecho, Hábitat 3 se produjo en Quito. Los representantes de Guayaquil no fueron a Hábitat 3, no les interesa. Realmente las prioridades de ellos, yo los he calificado como administraciones mercantilistas. Las prioridades no son coincidentes con muchas de las prioridades que tenemos los guayaquileños de buena voluntad. Correcto, arquitecto. Para terminar este tema de los contratos que ha hecho la actual administración municipal de Guayaquil, hay un contrato para trapear a Guayaquil que hasta cuando estaba el abogado Jaime Nebot se pagaba $8 millones. Pero resulta que ahora en esta administración ese contrato un poco se duplicó o casi se triplicó ese contrato, llega a $20 millones. 19 millones y tantos. Casi $20 millones. Y ese contrato no es para limpiar las calles, ojo, es un contrato solo para trapear veredas de sectores denominados regenerados de Guayaquil y algunos sectores tal vez. ¿Por qué es que se duplica o casi triplica este contrato, arquitecto? Justamente en un momento que estamos viviendo una pandemia, pues, que tal vez la gente esté ensuciando menos que antes, porque hay días que pasa cerrado el malecón, hay días que pasa que la gente no sale, hemos estado confinados. ¿Cómo es que más que se duplica, casi se triplica? No es que quiera eludir la respuesta, pero yo fui fiscalizador hasta el 2012. Eso es tarea de los fiscalizadores actuales, o sea, los concejales actuales. La alcaldesa ha dicho, todos los contratos van a ser examinados por la Fiscalía, por la Contraloría. No sé, ellos tienen el poder de decirnos a nosotros, esto estuvo bien, esto estuvo mal, hay glosa, no hay glosa. Y hablando de la Contraloría, recuerdo que cuando yo era concejal, la Contraloría mandó una multa al municipio de Guayaquil, a los concejales de Guayaquil, por no haber legislado al respecto a favor del medio ambiente de Guayaquil. Esa fue la observación que hizo la Contraloría General del Estado en ese tiempo. Pero, créame, el único que fue glosado fue Octavio Villacreces.
¿Por qué? Porque supuestamente yo no había legislado a favor del medio ambiente de Guayaquil. Pero si yo proponía un cambio de orden del día y no me lo daban, y si me lo daban, cuando sucedió lo que sucedió, que quería contarle, se estaba pidiendo, perdón, la competencia del puerto marítimo de Guayaquil. Entonces yo le dije, yo voto a favor de la solicitud de competencia del puerto marítimo de Guayaquil, siempre y cuando pidamos la competencia de los servicios básicos de Guayaquil, porque los servicios básicos de Guayaquil, me refiero al alcantarillado, aguas negras, agua entubada, porque todavía en 30 años, casi 30 años de administración social ellos cristiana. siempre se han escudado diciendo de que ellos cogieron la competencia hace unos 10 años del sistema del agua potable y alcantarillado de Guayaquil. O 12 años. 10 años, no, pues si 15 años. A ver, cuando yo fui... unos 14 años. Cuando yo fui concejal, el que pidió la competencia de los servicios básicos fue Octavio Villacreces. Hoy, mayo, cuando en el 2007, yo pedí en el Consejo Cantonal y me dijeron, eso no está en el orden del día. Y a la otra semana... Lo pusieron. Pusieron, pero el que hizo la moción fue el concejal Chan. O sea, para que no las haga yo. Pero felizmente... Pero ¿por qué no querían la competencia? El municipio No. anteriormente, ¿por qué no era... O sea, ¿por qué no cogían la competencia cuando... para hacer una calle necesitas tener un buen sistema de alcantarillado, pues? Sí, y se hicieron muchos asfaltos sin alcantarillado. Pregunto yo. Contesto la pregunta. Resulta que el ingeniero Febres Cordero se declaró incapaz de manejar el tema de los servicios básicos de Guayaquil y le echó la pelotita al presidente de la República, al arquitecto Sixto Durán Ballén, y el arquitecto Durán, yo me encargo. Y concedió al gobierno nacional la competencia de un servicio básico de la ciudad. Y el gobierno de Sixto Durán Ballén lo tomó. Eso permaneció hasta el 2007. A ellos no se les había ocurrido pedir... O sea, ¿no les interesaba tal vez o qué? No se les había ocurrido pedir la competencia de los servicios básicos. ¿Por qué? Porque él era la misma rosca, digamos. Así la maneje el gobierno nacional, el directorio era social cristiano. O sea, los miembros que formaban parte de, en ese tiempo, si no me equivoco, CAPAC. EMAPAC era el fiscalizador municipal. EMAPAC es ahora. Sí. En ese tiempo era... EMAPAC. EMAPAC también se llamaba. Tenía dentro de había un directorio y en ese directorio habían representantes del Cabildo. Sí, ¿Quiénes eran los representantes? No del Cabildo, eran de la sociedad civil, o sea, del Colegio de Ingenieros. ¿Quién los nombraban? Bueno, de alguna manera eso eran nombrados por los social cristianos. De todas maneras, incluso cuando yo hice... ellos nombraban al presidente de... Exactamente, pero cuando yo hice esa propuesta, el director de ese directorio, valga la redundancia, era Gustavo de Arquea. Sí, recuerdo de Gustavo de Arquea. ¿No? Pero siendo Gustavo de Arquea el director de eso, era uno de 5 votaciones. Claro, y quienes mandaban era la mayoría. Pero por supuesto, entonces yo, no porque... Pero Gustavo de Arquea era parte del gobierno en ese tiempo. Parte del proyecto político, ¿no? Entonces, independientemente de eso, me parecía que el encargado de manejar la competencia de los servicios básicos, que es una competencia sui generis, o sea, de nacimiento del municipio de Guayaquil, tenía que regresar a Guayaquil. Incluso el concejal Chal me dijo, Nebot debería agradecerte a ti por haber recuperado los servicios básicos, porque él se lucró, políticamente hablando, de manejar el tema de los servicios básicos. Ya no era simplemente International Water Service desde allá, sino que tenía el control con EMAPAC. Bueno, y dentro, una vez que coge la competencia del sistema de alcantarillado, agua potable del municipio de Guayaquil, ¿qué cambios trascendentales se han hecho para la ciudad en cuanto a renovar tuberías? Porque sabemos que muchas partes de las tuberías de Guayaquil no servían o todavía no sirven. ¿Qué obras trascendentales se han hecho? Obras trascendentales, yo creo que la red de agua entubada anda por arriba de los 95%. O sea, agua tienen la gran cantidad de sectores de Guayaquil. Y digo agua entubada porque seguimos bebiendo, o aquella persona que me está escuchando, pregunto, ¿usted
hierve el agua cuando le llega a su casa o compra una botellita. Compran la botella. O el botellón. El botellón. Significa que el agua que se toma o se distribuye en las redes no es potable. Nadie la toma. ¿Ya? Y han pasado 29 años de la Administración Social Cristiana. Nos han aumentado la tarifa. La cobertura ha aumentado, sí, porque eso es un negocio. Y encima, además de cobrarnos el metro, el 80% de lo que pagábamos por el metro de agua entubada, nos cobran por alcantarillado, que no es totalmente eficiente, pero tiene una cobertura de allá por el 90%. Pero el otro sistema, de los sistemas de servicios básicos, es el sistema de aguas lluvias. Y ese no ha aumentado en su cobertura, sino, o sea, lo recibieron casi en un 60% o en un 50%. Hoy probablemente tiene el 55%. Y el resto, ¿por qué? Porque en el contrato de International Water Service hay una cláusula que le dice a International Water Service, ¿sabes qué? Los primeros 10 años no invierten aguas lluvias. Entonces no se hicieron ductos cajones, se han hecho algunos, pero no hay una cobertura como debería tener Guayaquil. Por eso cuando llueve en Guayaquil y cuando hay aguaje se inunda la ciudad. No es por eso. Es por eso que hay tanto dengue, por eso hay malaria, por eso hay chikungunya y zika. Porque cuando llueve en las zonas, digamos que hay aguas lluvias, se va en 2-4 horas. Obviamente, siempre está la excusa de que la marea está alta, pero no dicen... Porque no se drenaba el río Guayas. Y eso es un tema de corresponsabilidad, que lo he dicho, los ciudadanos y este gobierno social cristiano no ha hecho nada por la disciplina urbana, porque esto es parte de... O sea, la ciudad no es un digestor, pero hay gente que yo he visto en guayaquileños K, que cuando llueve y empieza a inundarse, la gente empieza a levantar el sumidero para que la basura se vaya al sumidero de aguas lluvias, como que hubiera un monstruo digestor. Eso no sucede, pero eso es falta de educación, y falta de información, y falta de campañas de preparación. Bueno, en el tema del alcantarillado, volviendo al alcantarillado, arquitecto, a Guayaquil le falta hacer muchísimo. Aquí en Urdesa, en todo lado. Hay calles donde el sistema de alcantarillado, en vez de estar inclinado para el lado correcto, está para el lado incorrecto. Nosotros padecemos de un problema. Aquí en esta calle, que estamos justamente a 40 metros o 50 metros, ahí hay un alcantarillado que está inclinado para el estero salado. Que cuando está llena esa alcantarilla ya caen residuos de tantas cosas, se rebosan las alcantarillas. Y así ha pasado en Urdesa, hay un montón de calles que no se ha hecho nada en el tema de alcantarillado. Yo creo que aquí hay que hacer muchísimo en esa parte, pero que tal vez no lo han tomado en cuenta porque son obras que no son visibles y que no dan votos, más vale causan molestia cuando las estás ejecutando. Pero eso es culpa del ciudadano. Nosotros somos los que votamos. Y la gente decide reelegirlos, es problema de los que le dan el voto. Ya eso es su problema, compañero. Yo quiero convocar a la ciudadanía, al buen guayaquileño, a que nos unamos. Yo estoy haciendo un movimiento político de ciudadanos pro Guayaquil. Pero contestando el tema de las aguas lluvias, ironizando, usted sabe que en Urdesa, en sectores de Urdesa, llueve caca. Usted tiene colectores de aguas lluvias que caen y llegan al estero salado, y en época de no lluvia salen heces fecales. ¿Qué significa? Que las redes de agua servida o están conectadas al colector de agua lluvia en el estero, o está lloviendo caca. Desfogan en el estero. ¿Y lo mismo puede pasar en el río Guayas? Bueno, eso pasa en el río Guayas. De hecho, yo hice una noticia criminis que fue utilizado por otra persona cuando se denuncia que en 100 ml de agua que se tira al río son aceptados 2.000 coliformes, pero van 18 millones de coliformes. Esa denuncia se hizo criminis y se denuncia que Interagua contamina el río, aguas arriba y aguas abajo, porque nuestro río tiene marea, nuestra ría tiene madera. Está en la vuelta. Entonces, si ellos vierten Quaker, con todo respeto,
Ellos vierten aguas hervidas licuadas, las tiran al río. El director de ambiente del municipio decía, pero el caudal que tiene el Guaya es suficiente para soportar. No, no se trata de que si tiene... Estás contaminando. Estás contaminando. Si tú tienes que vertir las aguas hervidas tratadas, por lo menos con un 70%. Pero bueno, ahora creo que ya han hecho una planta en el sur. Pero si usted examina cuándo debería haber estado esa planta. Hace 20 años. Y al norte creo que los merinos. Mucho antes. Pero ¿qué hace la ciudadanía? La gente no reclama. La gente, bueno, ya se está recuperando. Recién estamos viendo que la gente como que ya se está despertando, ¿no? Se está perdiendo el miedo, porque si algo hizo bien... Y hay otra cosa, pues no es que la gente de los sectores populares no tiene obra, pues ni siquiera tiene de esa alcantarilla que estamos hablando que no sirven, no hay eso, pues. Allá no hay calles asfaltadas, allá no hay agua potable. Yo creo que ya es el momento que el municipio debe pensar en la gente que no tiene los servicios básicos. Buscar la solución, pensar en proyectos no para 4, 5, 8, 10 años. Tienen que pensar en un proyecto del sistema de agua potable, alcantarillado, no para estos 20 años, sino para 100 años, arquitecto. Totalmente de acuerdo con usted. De acuerdo con usted, pero hay que decirlo. Esta coyuntura donde se critica duramente la gestión de la alcaldesa, hay que leerlo. Ahí hay intereses creados. ¿Eso no es una pelea, una disputa entre... Sí, yo creo que eso... mismo de social cristiano? Hay gente que dice que esto es una cortina de humo. Hay gente que dice que hay malos repartos. Pero eso lo va a dirimir probablemente otras instituciones. Yo no puedo afirmar algo que no tengo pruebas, pero hay gente que dice que son malos repartos. Arquitecto, ya en la recta final de este diálogo, ¿por qué una fundación tiene que manejar los recursos de obras públicas, no de obras públicas, sino de mantenimiento, servicios que contrata el municipio? ¿Por qué? Estas fundaciones fueron creadas más o menos con una visión de bypass. Las fundaciones manejan recursos casi que a libre albedrío. De aquel presupuesto que el alcalde decía que se invierte solamente el 15% en gastos fijos y el 85% en obras, no es totalmente cierto. Esos gastos de inversión que se ponían van a alimentar los CAMI, las fundaciones, son algunas fundaciones que el municipio los alimenta con presupuesto para pagar ese personal y para que esas fundaciones contraten con fulano, mengano, sutano, perencejo, etcétera, etcétera. Cuando apareció el tema del portal de compras públicas no les gustó. Se sentían que no iban a poder trabajar, pero la función en principio de las fundaciones eran hacer manejos mucho más ágiles de los que podía hacer el municipio por contrataciones. Y una fundación maneja 20 millones de dólares para solo darle o trapear a cierta zona regenerada. 20 millones de dólares. ¿Eso es legal? Puede ser legal, es más, hasta pudiera ser legítimo, pero deja de ser legítimo si usted ve la otra cara de Guayaquil que no tiene nada. De allá, en los sectores pericentrales, marginales que tiene Guayaquil, donde se acumulan las falencias, es que nace la delincuencia común. Y después dicen, le siguen echando la culpa a otro expresidente, pero no es el tema. Yo creo que la función municipal no es solamente hacer estas obritas de maquillaje, sino resolver los problemas integralmente de este Guayaquil, en que yo voy a dejar mis huesos con certeza. Arquitecto, tengo mensajes que nos escribe la doctora Isabel Marín Esteves. Dice, este concejal visibilizó su gestión por la ciudad y solo a los actuales ni se los conoce. Nos escribe nuevamente, dice, agua entubada que se distribuye en tuberías muy viejas, que se rompen continuamente, y lo único que hace Interagua es parchar y parchar. Esto sí es verdad. El negocio es redondo con los parches, no invierten en obras que perduren. También nos escribe Johnny Escobar, gracias Johnny.
por escribirnos. Bueno, nos escribió por los otros temas que tratábamos hace un rato. Vamos a la cuenta de Facebook, esa era la cuenta de YouTube. Y hay muchas más personas conectadas. Edison Mendoza, saludos para Edison Mendoza. Para Enrique Segura, Durán puede más, dice, un luchador por los derechos. Arquitecto Octavio Villacreces, un guayaquileño que conoce la problemática real del pueblo porteño y ha trabajado con fuerza para hacer de Guayaquil una ciudad incluyente. Gracias, Durán puede más. Gracias, muchísimas gracias por sus palabras, que son las que gratifican, porque cuando uno trabaja en el municipio tiene un ingreso. A estas alturas... ¿Ya está jubilado usted? No, me faltan 2 años todavía. A estas alturas esos comentarios son gratificaciones. Arquitecto, quiero agradecerle por haber venido acá a Ecuador en directo y conversar de algunos temas de Guayaquil. Ojalá podamos seguir en los próximos días hablando de que Guayaquil está mejorando, que se están haciendo obras importantes, que se está atendiendo a los ciudadanos en los sectores periféricos. Ojalá que veamos noticias buenas, ya no noticias como las que estamos, como las que han sido parte del convivir en estos últimos días. Mi papá cuando nos formaba nos decía, yo quiero que ustedes sean gente de bien. Y yo convoco a la gente de bien de Guayaquil a hacer un movimiento propio de esta ciudad, de este territorio, donde hay muchísima gente buena que está mirándonos y ¿sabes qué? Nos está probablemente insultando a algunos, pero probablemente hay otros que nos están aprobando, pero no son capaces de bajarse de las graderías para hacer vida pública y entrar al ruedo. Yo los convoco, hay que hacer un cambio, yo estoy trabajando en eso y puro amor. Por eso probablemente nuestro movimiento se llame Guayaquil de mis amores. Y voy a seguir trabajando hasta el final de mis días por Guayaquil. No tengo otra razón de ser, otra razón de vivir que Guayaquil y mis hijos. Gracias al arquitecto Octavio Villacreces, ex concejal de Guayaquil.